Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Resumen de la temporada 1 de Anaideia Podcast. Hola, mis queridos drugos. Bueno, espero que hayáis cogido fuerzas durante el verano, porque otra vez empezamos ahora ya a partir de la semana que viene. Empezamos con el heavy metal de la filosofía. Hoy lo que tengo previsto es haceros un super mini resumen de todo lo que vimos en la temporada 1 para que tengáis un mapa general de la filosofía griega, y a partir de la semana que viene comenzaremos con la filosofía medieval. También quería informaros de algunas novedades que hay para esta temporada, algunas de ellas muy importantes, que os explicaré después de hacer este mini resumen. Si tienes presente todo lo que hemos visto y crees que no necesitas escuchar este resumen, que será un poco largo, hoy será el episodio más largo de todo el podcast, me iré a 1 hora más o menos, te recomiendo que vayas directamente hacia el final para escuchar las novedades de esta temporada, porque hay algunas sobre todo muy importantes, y si no, pues quédate aquí y te haré un repaso de todo. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Pues bueno, en esta primera temporada lo que hemos visto pues qué es la filosofía, que recordad en los 2 primeros episodios os expliqué qué es y cómo surgió la filosofía. En resumiendo mucho, la filosofía es una respuesta de la inteligencia humana ante 2 hechos que tenemos y los humanos y que no tienen otros animales, como son la curiosidad por comprender la realidad en la que vivimos y también la libertad que tenemos porque nuestros instintos no nos determinan. Necesitamos los seres humanos comprender nuestra realidad y por eso filosofamos, y por eso también tenemos religiones que nos explican cómo es la realidad. Y en segundo lugar somos libres, nuestros instintos nos influyen pero nos dejan cierto margen para actuar y necesitamos unas pautas morales para determinar esas actuaciones, y tanto la filosofía es una reflexión sobre las normas morales como las religiones también nos ofrecen una moralidad para comportarnos como buenas personas. Entonces, vimos también que la filosofía surge como intento de superación de esas explicaciones religiosas y esa moralidad religiosa para basarla en otro tipo de explicaciones y de reflexión moral. La filosofía surgió, como la fórmula clásica dice, como paso del mito al logos. Es decir, como paso de explicaciones basadas en lo sobrenatural, que son las explicaciones mitológicas o religiosas, a explicaciones que hoy llamaríamos racionales sobre cómo tenemos que comportarnos y cómo es el mundo. Aunque esta fórmula ya está anticuada, creo que para entenderlo aquí es suficiente. Os remito al episodio 2 porque en realidad esto del mito del logos está muy antiguo. Pero bueno, para entendernos yo creo que va bien. A partir de aquí estuvimos viendo, en primer lugar, el ciclo de lo que llamamos la filosofía presocrática, es decir, de todos los filósofos, desde el principio de todo, que voy a explicaros ahora mismo, hasta Sócrates. ¿Y por qué hasta Sócrates? Pues porque con Sócrates cambió la película o la temporada de la serie. Entonces, los filósofos presocráticos, o también llamados por Aristóteles filósofos físicos, se ocupaban de la physis, es decir, de la realidad material, la realidad física. Digo que según Aristóteles porque en realidad tenemos muy poco conocimiento, ha llegado muy poco de testimonios directos de estos autores y tenemos que fiarnos sobre todo de Aristóteles, que por cierto, como expliqué en los capítulos, los episodios correspondientes, Aristóteles es muy tendencioso y podemos fiarnos hasta cierto punto de lo que dice sobre estos primeros pensadores, porque él lo ponía todo al servicio de su propio sistema, como para mostrar que su propio pensamiento era la conclusión de toda esa reflexión que había empezado con los presocráticos. Es decir, que esto hay que ponerlo con paréntesis, pero bueno, es lo que sabemos de ello. En concreto, dentro de la reflexión o de intentar explicar la physis, el mundo físico,
A los griegos, por razones culturales, les llamó mucho la atención la articulación entre el caos, que significa desorden, y el cosmos, que significa orden. Ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que no sea todo caos? Que dentro del caos surja, evolucione y se mantenga un cierto orden. ¿Qué principios tiene ese orden? Pues esta pregunta, la de ¿qué principio es el principio del orden?, es la primera pregunta filosófica. La realizó, según conocemos, un filósofo que es podemos considerar el primero, que fue Tales de Mileto, allá por el siglo VI a.C., en Mileto, que es una colonia de la costa jónica, es decir, de lo que hoy es Turquía, al otro lado del Egeo, frente de Grecia, digamos. Tales de Mileto fue el primero que se planteó que tenía que haber un principio de orden del universo. Y además, él consideraba que ese principio tenía que ser algo material, porque si estamos hablando de la fisis, ese principio, ese elemento, tiene que ser algo físico, algo material. Esto es la palabra con lo que designamos a este principio, a este elemento que explica el orden de la realidad, es lo que decimos arjé, escrito normalmente como A-R-K-H-E, aunque hay otras transcripciones del griego con che o con j, por ejemplo. La arjé, por tanto, sería un material, para Tales, sería un material, una materia, que es la clave del orden del universo. Entre otras cosas, y esto es muy importante para ellos, es lo que permanecería bajo el cambio. Porque para este pensador y para otros muchos, lo más caótico que podría haber es que todo el universo se rehiciera en cada instante. Es decir, es un hecho que nosotros vemos que las cosas cambian, que todo va cambiando en cada instante. La cosa es que decía Tales y los primeros filósofos, algo tiene que permanecer bajo ese cambio, porque si no, sería puro caos, el universo sería nuevo en cada instante y esto no puede ser. Por tanto, la arjé es el principio de orden del universo y además es aquello que permanece bajo el cambio. Esta es la gran pregunta que inicia todo esto que llamamos la filosofía. Y la gloria eterna le viene a Tales por haber planteado esta pregunta. O bueno, dice Aristóteles que la planteó porque otros consideran que esto es un rollo de Aristóteles y que Tales era mucho más sencillo. Pero bueno, para más detalle os remito al episodio donde explico más cosas relativas a este debate. Para la historia clásica de la filosofía, Tales planteó este problema y la gloria eterna le viene de ahí, más que de su respuesta. Porque su respuesta es un poco chorra. Su respuesta es que el arjé es un material que es el agua. Porque el agua está bajo todos los cambios, está siempre en la vida, cuando hay sequedad hay muerte. En fin, él consideraba que el arjé, que este principio material era el agua. Pero lo importante es que a partir de entonces hay toda una tradición de filósofos, los presocráticos, que cada uno intenta dar una respuesta mejor. Sus discípulos, que son Anaximandro y Anaxímenes, intentaron dar una respuesta parecida. Anaximandro dijo que era el apeiron, que es como una materia pura que nunca existe como tal. Apeiron significa indeterminado. Que toda la materia que existe en el universo es una misma materia que es indeterminada en sí misma y que se determina como cualquier cosa. Es decir, esta mesa es apeiron en estado madera y yo soy apeiron en estado carne, hueso y sobre todo grasa. Todo es apeiron en diferentes estados. Y Anaxímenes, que es el tercero de esta escuela, dice que esto del apeiron es una cosa muy raruna y que era mucho más guay lo de la explicación del agua que todos conocemos, pero claro, el agua no puede explicar todos los cambios. Él dijo que era el aire. El aire entendido casi como un apeiron. Todo es aire en diferentes estados. Cuando el aire se condensa se convierte en agua, cuando el agua se congela se convierte en hielo y el hielo acaba siendo piedra también. Y por otro lado, cuando el agua se evapora se convierte en vapor y el vapor también es fuego. Todo lo que hay en el mundo son aire en diferentes estados. Por tanto, sería algo natural que todos conocemos, el aire, pero con una plasticidad, con una capacidad de cambio parecida a lo del apeiron de Anaximandro. Me he detenido un poco más en estos tres primeros para que veáis cómo va evolucionando. Es lo que me refiero. Tales tiene el mérito de plantear la pregunta y los otros dos tienen el mérito de, a partir de esa respuesta, mejorarla en cada paso. Es lo que vamos a ver en toda la filosofía presocrática y en general en toda la historia de la filosofía, que cada autor o cada corriente filosófica, a partir de sus antecesores, va mejorando el esquema, va mejorando las respuestas.
Así, dentro de la filosofía presocrática, después nos encontramos el siguiente al que le dedico un episodio era Pitágoras. Pitágoras asume el reto, pero no está de acuerdo con los de Mileto. Dice, ¿por qué tiene que ser el principio de orden del universo, la arjé? ¿Por qué tiene que ser algo material? Él vio que hay una serie de regularidades matemáticas en la realidad. Hay un montón de regularidades numéricas y entonces él consideró que quizá la arjé, ese principio de orden del universo, no era algo material como el agua o el aire, sino que eran los números, la estructura matemática o la estructura racional de la realidad que diríamos hoy. Entonces él dijo que la arjé es el número, el orden matemático. Además, por cierto, tomad nota de esto porque él trajo de Oriente la tradición órfica y su teoría del alma después tendrá una influencia grandísima en Platón, como veremos enseguida. Él fue el primero que introdujo en Grecia, o de los primeros que introdujeron en Grecia, la idea de que nosotros, los seres humanos, tenemos dos principios totalmente opuestos. Esto es lo que en filosofía se llama un dualismo. El cuerpo, que es material y mortal y corruptible, y el alma, que es inmaterial, eterna y además él decía racional. Esto ya digo, lo de que somos un cuerpo y un alma y que el alma sobrevive a la muerte, esto es una idea que para los griegos era una marcianada. Los griegos todavía habían hablado de que los muertos van al Hades, pero no como un espíritu, sino que tú te mueres y apareces en el Hades. Incluso hay algunos mitos en los que se rescata a alguien del Hades. O que alguien puede ir al Hades a ver a los muertos. No. Esto de Pitágoras, que para nosotros resulta muy natural, porque como ya veremos, a través de Platón pasó a la tradición cristiana y es la concepción del alma y del cuerpo que hemos asumido nosotros, esto era una marcianada para los griegos y la introdujo Pitágoras. Quedaros con ello, con este dualismo antropológico, dualismo en cuanto al ser humano, al antropos, porque lo recuperaremos enseguida con Platón y será súper importante. Después de Pitágoras hubo otros pensadores griegos que también siguieron con la misma dinámica. Por ejemplo, o parecido, con el mismo problema, mejorándolo y haciendo evolucionar no solo las respuestas, sino incluso la pregunta, el problema. El siguiente que traté fue Heráclito de Éfeso. Heráclito consideraba que en realidad aquello de que todo que tiene que haber algo que permanezca bajo el cambio, que no es necesario, que se puede explicar el orden del universo sin que haya nada que permanezca bajo el cambio. Es decir, que arjé como algo que permanece bajo el cambio no existe porque no hay nada que permanezca. Todo y así, eso no quiere decir que todo sea un caos, como pensaba Tales o los primeros, sino que el orden, el cosmos, surge de la lucha entre los opuestos. Es decir, que del conflicto interno de entre todos los elementos del universo, que es una guerra universal, de todas esas luchas parciales, emerge un equilibrio, un cosmos general. Es como, por ejemplo, cuando tú ves una llama. Una llama es pura destrucción, son gases entrando en combustión directamente. Perdón, la madera que entra en combustión directamente al hacerse gas. Es un pifostio lo que hay ahí dentro. Sin embargo, al final, una llama, una hoguera, es algo ordenado e incluso bello. El universo, dice Heráclito, es como una gran hoguera, en la cual todo es destrucción, todo es cambio, todo es devenir, pero surge un equilibrio general. El siguiente autor que traté es el más opuesto que pueda haber a Heráclito, porque si Heráclito decía que todo cambia y el motor del universo es el cambio, Parménides dice que el cambio no existe. Parménides, voy a resumirlo muy rápido, parte de que ante una explicación racional y una explicación basada en los sentidos tenemos que hacer caso a la razón, porque la razón nunca falla y los sentidos a veces pues sí que fallan. Tú estás y ves venir a tu primo y resulta que ni es tu primo ni nada. Y es una farola y tú estás un poco perjudicado. Los sentidos fallan. En cambio, 2 más 2 son 4 por muy borracho que vaya. Otra cosa es que tú te equivoques al sumar, pero un triángulo tiene 3 ángulos y 2 y 2 son 4 por muy ciego que vaya. Pues eso, la razón nunca falla, los sentidos sí fallan. Por tanto, hay que hacerle caso a la razón sobre los sentidos. Y la razón nos muestra que el ser es y el no ser no es. ¿Cuál? Pues muy sencillo. Que el ser, es decir, las cosas que existen, existen, y la nada, el no ser, no existe. Es una manera que tenemos de referirnos a la ausencia del ser. Es decir, que lo que existe en el mundo es el conjunto de las cosas que existen, y el concepto de nada es algo que es útil porque nos sirve para referirnos a la ausencia de algo, pero no tiene una existencia propia. Es decir, si a mí me preguntas ¿qué tomas? Y yo digo nada, no me estoy refiriendo a que quiero un vaso de algo que se llama nada, sino que no quiero ni whisky, ni cerveza, ni vino, ni agua.
¿vale? Lo que existe es el whisky, la cerveza, el vino o el agua. No existe la nada. Pues a partir de estos dos elementos hace el siguiente razonamiento. Y aquí me estoy deteniendo un poco más porque va a determinar toda la filosofía posterior. Él dice, Parménides dice, si el ser es y el no ser no es imposible que una cosa deje de ser, pase de ser a no ser. Es decir, que es imposible que algo pase de existir a no existir, pase del ser a la nada. Y eso, si nos fijamos, es lo que ocurre en cualquier proceso de cambio. Cuando un garbanzo se convierte en planta, pasa de ser garbanzo a no ser garbanzo. Pasa del ser, garbanzo, al no ser, la nada garbancil, digamos. El garbanzo ha dejado de existir, ha pasado de existir a la nada. Y eso es imposible. Es irracional. Va en contra de la razón. Y por el otro lado igual. La planta no existía, ha pasado de la nada, del no existir, a existir. Eso es imposible porque implica la destrucción del ser. El ser no puede destruirse porque sería convertirse en nada y la nada no existe. Este razonamiento, ya te digo que te lo explica muy rápido, aunque con cierto detalle, y es una cosa súper antiintuitiva a la que a mucha gente le hace decidir que los filósofos estaban como una cabra y que no les interesa más este lío. No te lo tomes así porque esto en realidad es un desafío al que intentaron responder todos los demás filósofos. Además de esto, que es el núcleo fundamental de su argumentación, Parménides añade otra cosa. Dice, entonces, todo este mundo en el que todo cambia no es racional. Y recordad lo primero, si la razón nos dice lo contrario de los sentidos, tenemos que hacerle caso a la razón. Los sentidos nos muestran un mundo de cambio, pero ya sabemos que ese mundo de cambio es ilusorio, es falso. La razón nos dice que no puede existir el cambio. Entonces, ¿cómo es el mundo realmente? Aparte de no cambiar, ¿podemos saber algo más? Y dice, sí, porque deduciendo con la pura razón, podemos ver ciertas características que tiene que tener el ser, lo que existe. Entre ellas, la principal dice que el ser es único. Es decir, si existiera más de una cosa, más de un ser, pues habría un vacío en medio, un espacio en medio, lo cual es imposible. Además, el ser es inmutable y eterno, no puede cambiar porque no existe el cambio, y es eterno porque evidentemente, si dejara de existir, habría pasado el ser a la nada. Por tanto, la realidad es algo único, es un solo ser, eterno, inmutable y homogéneo. Esto es la característica de la realidad que tiene Parménides. A partir de aquí, se dio un pifostio importante, porque claro, hasta entonces, las teorías que habíamos visto, tú puedes hacerles casos o no. Es decir, tú puedes pasar de la cara de Pitágoras o de la de Heráclito, pero si eres un filósofo, tú tienes que responderle sí o sí a Parménides. Porque lo que ha dicho es muy gordo, ha dicho que el cambio no existe. Y si tú quieres seguir hablando, lo primero que tienes que hacer es responderle a Parménides para seguir filosofando, porque si no, mejor te callas y punto. La estrategia que cogieron los siguientes filósofos que son los que llamamos los pluralistas, fue aceptar parte de lo que decía Parménides, lo más importante, pero no aceptar otras cosas. ¿Qué es lo más importante? Lo de que el ser no puede destruirse ni crearse. Lo de que es imposible que algo deje de existir o pase de la nada a existir. Eso lo aceptaron todos los siguientes que vamos a ver. Pero en cambio, otros elementos secundarios de la propuesta de Parménides, en concreto lo de que el ser es único, es lo que no aceptaron los pluralistas. Por ejemplo, el primero, Empédocles de Agrigento. Empédocles dice, efectivamente, el ser es, el no ser no es, y es imposible que algo deje de ser. Pero no es único, hay 4 seres. Son lo que él llamaba las 4 raíces, que después Aristóteles le puso el nombre de elementos, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. Empédocles dice, existen estos 4 elementos, y cada uno de ellos es eterno. Es decir, efectivamente no hay destrucción de la tierra, ni del agua, ni del fuego, ni del aire. Todo el agua que hay ahora mismo la ha habido siempre y siempre la habrá. Toda la tierra que hay ahora mismo la ha habido siempre y siempre la habrá. Y así con los 4. Entonces, el cambio no es la destrucción del ser, sino es la recombinación entre las 4 partes del ser. Es decir, ¿qué es el cambio? Pues la recombinación de las proporciones de tierra, agua, fuego y aire que tiene cada cosa. Por tanto, el cambio sí que existe y no es destrucción del ser, sino mezcla o separación de esas 4 partes del ser en diferentes proporciones. Fijaros que hemos asumido en lo principal de Parménides, lo de que el ser es indestructible,
e ingénito, pero no hemos asumido lo de que es único. Esta misma estrategia la hicieron otros como Anaxágoras, que hablaba de las homeomerías, que es como una especie de semillas que la gran inteligencia ordenadora del mundo, que es el nous, determina cómo tienen que mezclarse y cómo tienen que evolucionar. O los atomistas, que hablaban de átomos. Los atomistas consideraban que sí que existe, estos también tunean otra cosa o evolucionan otra cosa respecto a Parménides. Consideran que sí que existe la nada. En física la nada es el vacío. El mundo, el universo, es el conjunto de átomos, que son partículas indivisibles de materia. Cada una de ellas es como el ser de Parménides. Un átomo no puede crearse ni destruirse, es eterno, pero evidentemente no es único, hay infinitos átomos. Y el vacío. Los átomos se combinan entre ellos, hay infinitos átomos, por tanto hay infinitos tipos de átomos con infinitas formas. Y por ejemplo, si un átomo con forma de gancho se encuentra con un átomo con forma de aro, pues se pueden enlazar, y al enlazarse pues se unen. Entonces, ¿qué es lo que conocemos del mundo? ¿Qué son las cosas? Pues las cosas del mundo son átomos que se han combinado, que se han enlazado entre ellos en el vacío. Y todo lo que existe es eso. Aquí no hay un nous, no hay una inteligencia ordenadora del universo, como decían Anaxágoras, ni hay nada más. Hay solo átomos, que es la materia, vacío y ley física. Aquí es todo estrictamente ley física. Y además, esa ley física es estrictamente mecánica. No hay una mentalidad que lleve las cosas hacia una cierta perfección o hacia un cierto lugar. No existe el destino, no existe nada más que átomos, vacío y ley física. Esto, por cierto, quédate también, porque ahora después hablaremos, da lugar a una concepción científica de la realidad muy coherente con la ciencia moderna. De hecho, esto de los átomos te sonará. Lo del mecanicismo de los atomistas no te sonará tanto, pero también fue otro triunfo. La ciencia desde el siglo XVII-XVIII, de Newton para acá, tiene estas mismas características. No se hablan de causas finales, ni de destinos, ni de procesos naturales hacia una perfección, sino que simplemente es puro azar y pura necesidad mecánica. Es lo que habían dicho los atomistas. Esto se contrapondrá al otro gran paradigma científico, que es el de Aristóteles, del que hablaré enseguida. En fin, que estamos en la situación de que fijaros cómo ha evolucionado el pensamiento, y estamos hablando de 2 siglos, de 2 siglos y poco más, desde Tales, que a partir de la misma pregunta de qué es la arjé y de qué es lo que permanece bajo el cambio y cómo se explica el orden del universo, hemos pasado de una explicación tan tontuna como la del agua hasta una explicación tan flipante como la de los átomos. Te invito a escuchar el episodio de los atomistas. Bueno, te invito a escuchar todos los episodios, pero si no has escuchado el de los atomistas, es otro de los más punteros, porque se explica algo que es bastante sorprendente. Y en estas llegamos ya a la época clásica, a la época de la gran eclosión de Atenas como centro cultural e intelectual de toda Grecia. De hecho, esto es bastante curioso, pero Demócrito y Leucipo, que son los atomistas, Leucipo es contemporáneo de Sócrates y Demócrito de Platón. Es decir, que Demócrito es posterior a Sócrates, pero aún así lo llamamos un presocrático. ¿Por qué? Porque su temática va en la línea de los pensadores físicos de los que hemos hablado. Porque con Sócrates y los sofistas, en el siglo V, IV a.C., hubo un cambio social y muy importante e intelectual correlativo a ese cambio social. ¿Qué es lo que pasó? Pues a ver, ya os he dicho al principio que los seres humanos filosofamos y reflexionamos sobre aquello que nos resulta llamativo, que nos resulta admirable y nos despierta la curiosidad. Inicialmente fue la fisis, pero ahora hay una nueva realidad que dejó flipao y engorilaos a la gente, y es la propia ciudad de Atenas. Sócrates lo expresaba diciendo que a él lo que le admiran no son las estrellas del cielo ni los árboles del bosque, sino los hombres de la ciudad. Se produjo lo que hoy día llamamos el giro antropológico griego, que consiste simplemente en un cambio, en un giro, desde el interés proyectado en la naturaleza, en la fisis, y ahora tenemos un interés proyectado en el antropos. El giro antropológico viene de antropos, es el ser humano. El ser humano y lo que tiene que ver con el ser humano. El conocimiento, la sociedad, las leyes, la justicia. Es decir, que el nuevo objeto de estudio primordial de la filosofía
pasa de ser la naturaleza a ser, en primer lugar, la sociedad y el ser humano, aunque veremos que con Platón y Aristóteles se recupera lo primero y se reflexiona sobre todo. Sócrates y los sofistas sí que se centran sobre todo en las leyes, en la justicia, en el conocimiento y en la verdad, en los aspectos humanos. En este contexto, por cierto, remito también al episodio en el que hablé del contexto de la Grecia clásica. Es un episodio especial en el cual no hablo de filosofía, sino del contexto histórico de la democracia ateniense. En este contexto surgen estos personajes que fueron los sofistas, que eran extranjeros griegos que venían a Atenas a hacer de preceptores de los niños ricos, sobre todo de Atenas. En una sociedad en la cual el poder lo tiene el que convence en la asamblea, porque es una democracia directa, a los demás conciudadanos, el más poderoso es el que tiene capacidad de convencer, de influir en la gente. Los sofistas eran maestros de todos los recursos que se necesitan para triunfar en este contexto. Entonces ellos enseñaban a ser una persona admirada por todos, que supiera hablar bien, que fuera una persona que despertara la simpatía, que despertara la admiración, y entonces les enseñaban todo aquello que en Atenas estaba bien visto. Aparte de hacer este trabajo más técnico, ellos empezaron a reflexionar sobre el origen y la naturaleza de la virtud humana. Y ellos decían, la virtud es simplemente el éxito social. Es decir, en Atenas se considera a un hombre virtuoso a un hombre que es culto, un hombre que sabe de teatro, que habla muy bien, que sabe de filosofía, que sabe de poesía. Pero en Esparta, por ejemplo, esto es una mierda pincha en un palo. En Esparta lo que se considera un buen hombre, un hombre admirable, es un guerrero que da hostia como panes. Por tanto, la virtud es relativa a la sociedad. Y el conocimiento y la verdad son siempre relativas a la sociedad en la que vivimos. Por tanto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdad, lo que es correcto o incorrecto, lo determina la sociedad. Es relativo a la sociedad o incluso al individuo. No hay nada que sea verdadero en sí mismo, ni nada que sea justo en sí mismo, ni nada que sea correcto o incorrecto en sí mismo, sino que todo depende de la sociedad a la que se pertenezca. Sócrates es la contrafigura. Sócrates era ateniense y él consideraba que esto no es así. Que sí que existe una verdad, sí que existe lo correcto y lo incorrecto, y en el fondo, si miramos dentro de nosotros mismos, sabemos que no todo vale. No es lo mismo en respetar a un niño que tirarlo por un barranco como hacían los espartanos. Una cosa es correcta y la otra incorrecta, aunque en Esparta lo consideren correcto. En el fondo, todos sabemos, hay algo dentro de nosotros, una conciencia moral que nos dice que eso es incorrecto. Para conocer la verdad, para conocer lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y eso, decía Sócrates, es posible a través de la introspección y también del diálogo racional. Cuando dos personas hablan, pueden llegar a una serie de, sobre todo si uno va conduciendo, que era su método, hacia al otro, hacia a que se centrara racionalmente, podemos llegar a conocer las verdades, la justicia, porque todos la tenemos dentro. Sócrates, los sofistas, ya digo que representan por lo tanto un nuevo episodio de la filosofía, aunque con Sócrates y en gran medida con los sofistas tenemos el mismo problema de que la principal fuente que tenemos para conocerlo es Aristóteles y sobre todo Platón en este caso. Sócrates no escribió nada y todo lo que sabemos de él lo escribió su discípulo, o casi todo lo escribió su discípulo Platón. Entonces, claro, el Sócrates que conocemos es la visión que tenía Platón, que era un ultra racionalista, de su maestro. Platón sí que es muy racionalista, y ahora mismo ya voy a empezar a hablar de él, pero tened en cuenta que esta imagen clásica de Sócrates que se suele explicar es la visión de Sócrates que tenía Platón. Entonces seguramente no corresponde del todo con la realidad, como después hablaremos cuando hablemos de los cínicos. Platón entonces lo que considera es que él lo que hizo fue evolucionar el pensamiento de su maestro. Esa es su idea. En su mente él lo que está haciendo es lo que Sócrates habría hecho si no lo hubieran condenado a muerte. La condena a muerte fue un trauma para Platón y para Atenas en general y sus discípulos en particular, como Antístenes o Platón. Y por cierto, también tengo, creo que es el episodio 14, es un viaje en el tiempo hacia el juicio de Sócrates, que no te puedes perder porque es ver en directo, escuchar en directo a Sócrates en su juicio y en su muerte. Platón entonces, a partir de la muerte de Sócrates, todas las obras que escribió de filosofía
eran diálogos, que son como obritas de teatro, en la cual el que lleva la voz cantante y el que expresa el pensamiento que está escribiendo es el personaje Sócrates. Al principio parece que sus diálogos son una reproducción o una recreación según lo que él entiende que pensaba Sócrates, pero después llega un momento en que pone en boca del personaje Sócrates su propio pensamiento. Con esto suele haber confusión. Todas esas cosas, por ejemplo, lo que voy a explicar ahora mismo no lo dijo nunca Sócrates, sino que es solo un personaje que es transmisor de las ideas de Platón. Platón introduce por primera vez en la historia de la filosofía lo que llamamos un sistema filosófico. Es decir, un conjunto de teorías que se articulan coherentemente entre ellas y se apoyan y se interrelacionan unas con otras. La base de todo el sistema es la teoría de las ideas, que es su teoría metafísica. Por cierto, para saber qué es la metafísica, la epistemología, la ética, la política y todas las ramas, hice 3 episodios en Navidad que se dedican a explicar las ramas de la filosofía. Bueno, pues la rama más importante, la teoría más importante de Platón es la teoría metafísica, que es la teoría de las ideas, porque de ella se desprenden todas las demás. Para Platón hay 2 niveles de realidad: el mundo físico, que es este que cambia, en el que vivimos y el que vemos y tocamos, y el mundo inteligible o mundo de las ideas, que es el mundo donde están las esencias de las cosas del mundo físico. Es decir, en este mundo físico, que es del estilo de lo que decía Heráclito, en el que todo cambia, hay, por ejemplo, mesas, perros, caballos, cosas bellas y leyes justas, por ejemplo, o injustas. En el mundo de las ideas están las esencias eternas de todas estas cosas. Es decir, está la esencia, la idea eterna de mesa, que es lo que comparten todas las mesas físicas del mundo. Esa esencia inteligible, porque solo se puede inteligir, no se puede ver, está en el otro plano de la realidad, en el mundo de las ideas. Es la idea de mesa. La de caballo o la de belleza. Todas las cosas bellas del mundo son bellas porque se parecen o se remiten o participan de la idea de belleza. Y así también con la justicia o con el triángulo. Todas las cosas que son triangulares en el mundo son triangulares porque participan de la esencia del triángulo. Para Platón, estas entidades que llama ideas, que forman, que integran lo que se llama el mundo de las ideas, son la auténtica realidad y son eternas e inmutables, no cambian, no pueden cambiar porque no están hechas de materia. ¿Y por qué son más reales? Pues en el podcast puse el ejemplo de el molde y las galletas. Todas las galletas con pipi calzas largas, hablábamos de que aparecía yo con un montón de galletas de Pikachu. Todas las galletas tienen forma de Pikachu porque todas estas están hechas con el mismo molde. El molde de Pikachu, es más real que las galletas. Y es lo que hace que todas las galletas sean parecidas. Bueno, el molde es el equivalente a la idea y las galletas el equivalente a las cosas físicas del mundo sensible. Esta teoría de las ideas es la base de todas las demás teorías. Por ejemplo, la teoría antropológica dice que el ser humano tiene 2 partes, como Pitágoras: el cuerpo, que es material, que pertenece al mundo sensible y es corruptible y mortal, y el alma, que pertenece al mundo inteligible, que viene del mundo inteligible y que es, por tanto, eterna, no es mortal. Cuando el cuerpo muere, el alma sigue existiendo porque es eterna. Además es racional, como decía Pitágoras, aunque Platón introduce otras 2 partes del alma que son irracionales, que regulan las funciones corporales relativas al mundo sensible. Son, por tanto, 3 almas. El alma inteligible, que es la que viene del mundo de las ideas y la que nos permite conocer las ideas auténticas, que ahora hablaremos. El alma irascible, que es el alma que se relaciona con las altas pasiones necesarias para la vida, como el valor, el coraje, el orgullo y tal. Y el alma concupiscible, que es la que regula las bajas pasiones, la alimentación, la reproducción y todo eso. Entonces, para Platón, el ser humano es como el conjunto de un carro con 2 caballos y un conductor. Los 2 caballos son necesarios para que el carro ande, que serían las almas irracionales, pero quien tiene que llevar el control es el alma inteligible, que sería representada por el conductor del caballo. Por tanto, hay 3 partes del alma y la parte que tiene que conducir, que tiene que guiar el conjunto, es el alma racional. El alma racional, además, es la que viene del mundo de las ideas y la que nos permite conocer el conocimiento auténtico.
Porque, ¿por qué es posible que mi alma conozca la idea de mesa? Porque viene del mundo de las ideas. Yo, racionalmente, puedo reconocer en un montón de objetos sensibles que todas son mesas, o en varios objetos que son objetos bellos, o en leyes que son justas o acciones justas, porque mi alma, antes de la encarnación, contempló directamente la idea de mesa, la idea de belleza y la idea de justicia, y como las conoció en el mundo de las ideas, las reconoce o reconoce su huella en el mundo sensible. Es lo que se llama, pues, teoría de la reminiscencia o anémnesis. Esto significa recuerdo. Para Platón, conocer no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que el alma ya sabía, porque lo vio directamente en el mundo de las ideas, y simplemente olvidó por el trauma del mundo sensible, de la encarnación y las distracciones del mundo sensible, del mundo físico. El alma racional conoce todo, tiene todo el conocimiento dentro y solamente es cuestión de focalizarse, concentrarse y recordar. Esto además es lo que todo esto junto es lo que fundamenta su política, que en el fondo es lo que a él más le interesaba. En Platón, en la República, propone una ciudad ideal, una utopía política que llamaríamos hoy día, en la cual dice, en cualquier sociedad hay tres funciones básicas: la producción de bienes, la defensa, es decir, el ejército y la policía, la seguridad, y el gobierno. Dice, como hay tres funciones y tenemos tres tipos de alma, y por tanto habrá personas que tengan un dominio de su alma concupiscible y son las perfectas para hacer las funciones de producción. Las personas que tienen un dominio de su alma irascible, del alma del orgullo, de la valentía, del coraje y tal, son las perfectas para hacer de militares, y es la clase de los guardianes. Y las personas que tienen un dominio de su alma racional son las que pueden haber alcanzado, las que habrán alcanzado el conocimiento de la justicia, por ejemplo, y del bien, son las que pueden aplicar leyes justas y son las que tienen que gobernar. Por tanto, esta estructura dual de dos niveles de realidad y de tres almas y de un alma inteligible que tiene el conocimiento auténtico, es lo que fundamenta también su política. Una ciudad perfecta es una ciudad en la cual cada persona hace aquello para lo que está preparado, según su personalidad, según el tipo de alma que lo domina. Y así todos serán felices y cada uno se dedicará a lo que está preparado para hacer. No tiene sentido que una persona que está preparada para coger berenjenas esté haciendo de militar, o una persona que tenga un dominio racional y que sepa lo que es lo justo esté en el ejército. No, en el ejército tienen que estar los valientes, en la clase de los productores tienen que estar los que les interesa lo material, y en la clase de los gobernantes tienen que estar los sabios. Su discípulo, Aristóteles, que es el tercero en esta serie, porque ya sabéis que Sócrates fue maestro de Platón, como ya he dicho, y Platón fue maestro de Aristóteles. Aristóteles también plantea un gran sistema filosófico, de hecho más grande aún que el de Platón, y también ambos súper relevantes y súper importantes en la posteridad. Aristóteles lo que hace es, primero de todo, impugnar lo que había dicho, muchas de las cosas que había dicho su maestro. Para Aristóteles no tiene sentido dividir la realidad en dos, porque dice, esto es multiplicar el problema. Donde antes teníamos un problema que era explicar el mundo, ahora tenemos dos problemas, o tres. Explicar el mundo sensible, explicar el mundo inteligible y encima explicar cómo se relacionan ambos. Porque encima eso, lo de la que una mesa física participa de la idea de mesa, solo puede ser una metáfora. Porque ¿cómo puede participar algo físico de algo inmaterial? Son metáforas y en la filosofía, dice Aristóteles, no estamos para metáforas, estamos para razonamientos lógicos. Entonces Aristóteles impugna todo este dualismo metafísico, ontológico, y dice que no hay dos realidades, que hay una realidad. Ahora bien, en esta realidad, el mundo, es el conjunto de todas lo que él llama sustancias. La primera vez que se introduce este término. Una sustancia es algo que existe por sí mismo. Una sustancia es algo que permanece en el tiempo, en el espacio, es decir, lo que hoy llamaríamos un objeto o una cosa, ¿vale? Toda sustancia tiene dos aspectos, el aspecto material, que es la materia de lo que está hecho, y el aspecto formal, que es la forma, lo que le hace ser lo que es. Es decir, que también habla de materia y por un lado y de idea por otro. Lo que pasa es que en Aristóteles no son dos cosas separadas, sino que solo se puede separar la materia de la forma a nivel analítico. Es decir, cuando yo miro esta mesa, puedo distinguir la materia de la que está hecha, que es madera,
de la forma que tiene, lo que le hace ser una mesa y no una silla. En cambio, aquí tengo una silla también de madera, la materia es igual, es el mismo tipo de materia, pero lo que cambia es la forma. Y no solo hay forma de las cosas inertes, sino también tenemos forma los seres vivos. Los seres vivos tenemos la materia, que es, en el caso de los seres vivos llamamos cuerpo, y la forma, que en el caso de los seres vivos se suele llamar el alma. Por tanto, para Aristóteles, ¿qué es el alma? Pues simplemente el alma es la forma de una sustancia que está viva. ¿Y a dónde va mi alma cuando yo me muera? Pues no va a ningún lado, porque dejaré de estar vivo, entonces ya no tendré esa característica. El alma es simplemente una propiedad que tienen los seres vivos, una característica que tienen los seres vivos. Pero solo podemos distinguir el alma del cuerpo cuando lo analizamos. No existe el alma separada del cuerpo, igual que no existe la forma de la mesa separada de la materia de la mesa. Eso es lo que decía Platón, que existen las formas puras y existe el alma independiente del cuerpo. Para Aristóteles no, porque está negando este dualismo ontológico y está afirmando que todo es lo mismo, solo existe una realidad. Lo que sí que, por cierto, distingue Aristóteles, y esto es biología, son 3 tipos de alma. Dice, hay 3 tipos de seres vivos y 3 tipos de funciones que regula el alma. Hay el alma vegetativa, que regula las funciones básicas de reproducción, de alimentación y de crecimiento, que es la típica de los vegetales, por eso se llama vegetativa. Y las plantas tienen alma, claro, porque si es una sustancia que está viva, pues entonces tiene un alma. El alma de planta es el alma vegetativa. Mi perra, por ejemplo, además de tener el alma vegetativa, tiene más funciones. Por tanto, tiene las funciones sensitivas, que es tener sensaciones, recibir inputs de la realidad y también poder moverse y poder interaccionar y cambiar la realidad. Mi perra tiene, por tanto, 2 niveles de alma. Tiene las 2 almas, el alma vegetativa y el alma sensitiva. Yo, además de esas 2, yo también me reproduzco, también crezco, también como, también me muevo, también tengo sensaciones, pero además de todo eso tengo conocimiento y razón. Y por tanto yo tengo un tercer nivel de alma, que es el alma intelectiva, que es la propia de los seres humanos. Pero yo tengo las 3, mi perra tiene las 2 y mi geranio pues tiene solo una. Todos los seres vivos tenemos esas almas y depende del tipo de ser vivo, pues tiene unas u otras. Repito, ¿dónde irá mi alma o dónde irá el alma de mi geranio cuando se seque? Pues no irá a ningún lado. Ya no hablaremos de alma, sino simplemente de forma. ¿Dónde irá mi alma cuando yo me muera? Pues ya no hablaremos de alma, sino de forma. Yo seré un cadáver que tendré una materia parecida a la que tengo ahora, al menos hasta que me pudra, y una forma que no es de ser vivo, sino de cadáver. Y ya está. El alma no irá a ningún lado. El alma es algo, simplemente una característica biológica. Otro aspecto importante de Aristóteles, que será la solución a lo que hemos hablado de Parménides, es el concepto de cambio, de acto y de potencia, de ser en acto y de ser en potencia. Con esto solucionará el problema del cambio de Parménides, por eso me he liado. Aristóteles dice que las cosas no solo son en un sentido, como era el error de Parménides, sino que se pueden decir que son en diferentes sentidos. Toda sustancia tiene por ejemplo, un ser absoluto, que es ser frente a no ser, las cosas existen o no existen, que era de lo que hablaba Parménides, pero también tiene otros sentidos relativos de ser. Por ejemplo, un garbanzo es en acto un garbanzo, y en potencia es aquello a lo que puede convertirse. Es decir, un garbanzo es en acto un garbanzo, y ya es en potencia una planta. Y ya es en potencia también parte de un cocido, y ya también es en potencia una ficha para jugar al mus, o un proyectil para un tirachina. Todos esos seres en potencia ya están en el garbanzo, solo que están en estado de potencia. Y cuando el garbanzo se actualice, convierta en acto alguna de esas potencias, se habrá producido el cambio. Es decir, cuando el garbanzo se convierte en planta, lo que ha pasado no es un paso del ser al no ser, sino del ser en potencia planta a ser en acto planta. Por tanto, no hay salto al vacío, no hay paso del ser al no ser. Y así de fácil, niños, se resuelve el problema del cambio que tuvo de cabeza a todos los filósofos presocráticos post-parmenideos. Un estudiante es en acto un estudiante y en potencia es un ingeniero, un médico o un parado. Pero no es en potencia una planta. Por tanto, cada sustancia tiene una serie de potencias
y a las que puede convertirse. Un garbanzo no tiene la potencia de ser médico y un niño no tiene la potencia de ser planta. Un niño se puede convertir en un niño se puede convertir en médico, en torero o en parado. Un garbanzo se puede convertir en planta, en cocido o en proyectil. Pero cada sustancia tiene su propia potencia. Y así se resuelve todo este pollo que había armado Parménides. También hablé de la física aristotélica, en la que él dice que es otro aspecto muy importante, que los cambios, ya sabemos lo que es el cambio, es el paso del ser en potencia a ser en acto, pero falta un elemento importante que es por qué cambian las cosas. Esto es la teoría de las causas. La causalidad es el principio, esto no lo inventó Aristóteles, simplemente le puso nombre. Él observa la naturaleza y ve que todo lo que cambia por una causa. Si no hay causa, no hay efecto. Las cosas no cambian porque sí, sino siempre por una causa. Entonces, sin causa no hay cambio. Y Aristóteles analiza la causalidad y ve que hay 4 elementos en esa causalidad. En 4 aspectos, digamos. La causa material, por ejemplo, en la construcción en una escultura, la causa material es el mármol. Es decir, si no hay mármol no hay cambio. No se podría explicar la existencia de esa escultura. La causa eficiente es aquel agente que hace producir el cambio, por ejemplo, el escultor. La causa formal es la forma que cambia, pasa de forma de roca a forma de escultura. El David de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel decía que él tenía la forma en su cabeza antes de empezar. Pues esa forma, esa idea que él tenía es la causa formal. Sin esa forma no habría habido el cambio. Y la causa final, y esta es la más importante, la más relevante característica de Aristóteles. Aristóteles dice que sin una finalidad no se produciría nunca un cambio. Si Miguel Ángel no hubiera querido hacerse famoso, o no hubiera querido ganar dinero, o no hubiera querido hacer una escultura para la tumba del Papa, no habría esculpido esa escultura y no existiría. Por tanto, siempre hay las 4 causas y sin esas 4 causas no se explicaría ningún cambio. Seguramente estaréis pensando, vale, es muy razonable, pero claro, estamos hablando de un cambio provocado por una persona. La cosa es, ¿ocurre lo mismo en los cambios naturales? Aristóteles dice que sí. Y entonces esto da lugar a una física finalista. Todo lo que ocurre en la naturaleza, todo cambio que ocurre en la naturaleza siempre tiene una finalidad, siempre tiene un sentido. Y ese sentido, dice Aristóteles, es hacia la perfección. Todo el universo tiende hacia la perfección. Esto, por tanto, es un paradigma científico contrapuesto al mecanicista que os hablaba antes de los atomistas. Recordad que para los atomistas solo existe átomo, vacío y ley física. Todo es por azar y necesidad puramente mecánica. Para Aristóteles, en cambio, además de la necesidad mecánica, de la causa eficiente, hay una causalidad final. Sin finalidad no se produce un cambio. Si llueve es para que una finalidad, para que las plantas crezcan. Si las plantas crecen es para alimentar a los herbívoros. Si los herbívoros crecen, etcétera, etcétera. Y todo tiende hacia un telos, hacia una perfección, hacia una finalidad última. Esa finalidad última, resumo mucho porque además dediqué 2 episodios a la física. El segundo de ellos es un recorrido por el universo de Aristóteles, súper interesante, otro viaje en otra dimensión en la cual voy describiendo el universo de las esferas. Para Aristóteles todo el universo tiene una necesidad mecánica, que no me voy a poner a describir, pero es un conjunto de esferas concéntricas en el centro del cual está la Tierra, y hay una serie de esferas de éter, que es el 5º elemento en las que están los cuerpos celestes, hasta llegar al final de todo el universo, que es el motor inmóvil, que es una especie de Dios. Es la perfección. El universo entero se mueve porque tiende hacia la perfección de ese Dios, que es el motor inmóvil. O visto desde la otra manera, el motor inmóvil mueve al mundo entero porque es la perfección, y la naturaleza entera tiene la tendencia, la causa final hacia la perfección. Y ese es el origen de todo el movimiento y de todo el cambio. Y esto, por cierto, es la demostración de la existencia de Dios típica que quizá hayáis escuchado en su versión posiblemente de Santo Tomás de Aquino, que hizo una adaptación de esto para demostrar el Dios cristiano. Y del cual nos ocuparemos en el podcast de aquí a poco, porque ya os digo que empezamos con la temporada nueva.
Después de Aristóteles es súper importante, pero al mismo tiempo que Aristóteles hubo otros desarrollos filosóficos paralelos y también casi todos derivados de los discípulos de Sócrates. En concreto, uno muy importante para este podcast, que ya sabéis que es podcast cínico de divulgación filosófica, están los cínicos. Otro de los discípulos de Sócrates fue Antístenes, que es uno de los compañeros de Platón, pero que tomó una línea muy diferente de pensamiento y es el fundador del cinismo. Antístenes, ya digo que era discípulo de Sócrates y según muchos es el que mantuvo el legado auténtico de Sócrates, porque Platón tomó una vía muy racionalista y además muy elitista. Platón era un aristócrata súper importante, y Antístenes parece que según muchos mantuvo el espíritu original e irónico de Sócrates y de la ironía socrática, de la mosca cojonera que era Sócrates, y entonces tomó una vía diferente. Los cínicos, empezando por Antístenes, consideran que el principio, lo más importante de todo, es la libertad, y que solo podemos ser libres si no nos sometemos a nada ni a nadie, ni siquiera a nuestras posesiones y por supuesto tampoco a las leyes y a las normas sociales. Para ser realmente libre no hay que tener dependencia de nada. Y así, Antístenes y el más conocido de todos, que es Diógenes, que es otro de nuestros amigos que participa, que colabora con el podcast casi en cada episodio, para los cínicos, y especialmente para Diógenes, la libertad depende de ti mismo. Es decir, ¿por qué Diógenes? Bueno, supongo que sabéis que Diógenes vivía en una tinaja, no tenía nada y vivía pues a su bola. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué vivía como un indigente? Porque, como decía Diógenes, cuanto más cosas tienes, más te tienen a ti esas cosas. Cuanto más compromisos sociales tienes, más esos compromisos limitan tu libertad. La única manera de ser libre, de ser virtuoso, es volver a lo natural, volver a la naturaleza y no depender de la sociedad y de toda la hipocresía que tienen las normas sociales, que en el fondo son una mentira, en el fondo y en la superficie, son una mentira que nos esclaviza y nos convierte en siervos de la sociedad y en siervos de nuestras propias posesiones. Es decir, para que hagáis voy a hacer una comparación muy burda para que lo veáis. Diógenes es mucho más libre que yo porque Diógenes no tiene hipoteca. Diógenes es mucho más libre que yo porque Diógenes no tiene compromisos sociales, no tiene un trabajo que tenga que cumplir cada día, ni tiene unas responsabilidades sociales y familiares a las que tenga que responder. Y si tú quieres ser plenamente libre, lo ideal es vivir de esa manera, o si no, al menos ser consciente de que todas las cosas que tú posees en realidad te poseen a ti, y todos los compromisos sociales que tienes en realidad te están esclavizando. Los cínicos fue una pata en la boca a todo el sistema social griego e intelectual. De hecho, por ejemplo, ellos se ponían el esclavismo, pensaban que las mujeres y los hombres son exactamente iguales. De hecho, aquí tenemos a la primera filósofa, que es Hiparquia, que por cierto en el capítulo correspondiente tuvimos también un cameo de Raquel, de Entelequia Philosophic, muy interesante, que hizo de Hiparquia, y eran unos pensadores absolutamente libres. Ellos no tenían, de hecho cínico significa los perros, su ideal era vivir como los perros no tienen ningún tipo de cortapisa, hacen lo que les apetece, lo que les tiende la naturaleza, en lo que les pide su naturaleza en cualquier momento. Ellos pensaban que hay que volver a la simplicidad de la vida de un perro, y por eso eran los filósofos perros. Uno de los cínicos más importantes fue Crates, que era, por cierto, la pareja, le hicieron la canigamia, que es el equivalente al matrimonio con Hiparquia, y ellos, por ejemplo, tenían relaciones sexuales en cualquier sitio porque decían que eso es algo natural, pero no hay que avergonzarse. Uno de los discípulos, el más importante a la posteridad de Crates, fue Zenón de Citia. Zenón ya no es un cínico como tal, aunque tiene mucho en común con los cínicos, es el padre del estoicismo, que es una de las corrientes helenísticas más importantes de toda la historia, o de toda la historia de la filosofía. El estoicismo, ya digo que nació con Zenón de Citia en el siglo III a.C. en Atenas, pero después tuvo también un recorrido muy importante en Roma, tanto en la época de la República como del Imperio. Y de hecho algunos de los más grandes filósofos cínicos son romanos, incluso un emperador como Marco Aurelio.
El estoicismo tiene puntos en común, obviamente, con el cinismo, y sobre todo en la concepción de volver a lo natural. Lo que pasa es que en el caso de los estoicos, lo natural es una concepción diferente. Para Zenón de Citia, que también tiene otras influencias, por supuesto, aparte de Crates, del cinismo, la realidad es racional en sí misma. De hecho, ellos hablaban de que hay un logos, que hay como una racionalidad inmanente a toda la realidad, parecido al nous de Anaxágoras, que determina todo lo que ocurre. Para ellos, el universo está absolutamente determinado. Todo lo que ocurre viene determinado por el logos, por esta gran inteligencia del universo, que por cierto no hay que entenderlo en el sentido de un dios personal, como el del cristianismo, sino más parecido a lo que hoy llamaríamos, cuando tú dices que la naturaleza es sabia, pues a esa sabiduría de la naturaleza es lo que ellos llamaban el logos. El logos va llevando todo el universo hacia la perfección y determina todo lo que ocurre. Y además, ellos tenían una concepción circular del tiempo y cíclica repetitiva. Ellos consideraban que todo lo que ocurre ha ocurrido infinitas veces y seguirá ocurriendo exactamente igual, siempre determinado por el logos y siempre será igual, porque además esto es muy lógico. Si el logos conduce el universo hacia la perfección, pues en todos los ciclos del tiempo vuelve a conducirlo igual. Por tanto, la idea es que todo lo que ocurre en el universo siempre ocurre necesariamente y siempre va a ocurrir igual. Por tanto, esto aplicado al ser humano, ¿en qué se traduce? En que todo lo que a mí me ocurre en mi vida me va a ocurrir sí o sí, y me ha ocurrido infinitas veces, y me ocurrirá otras infinitas veces igual. Por tanto, yo no puedo cambiar absolutamente nada de lo que me ocurre, ni de lo que me pasa en la vida, ni de lo que me pasará. Lo único que yo puedo controlar son dos cosas. Cómo asumo lo que me pasa, es decir, si a mí me cae un ladrillo en la cabeza, yo me puedo estar puteando, lamentándome de haber salido, o puedo asumirlo como que me ha caído, como cuando un día resulta que la lluvia te estropea los planes. Tú no podías hacer nada para cambiar la lluvia, pero tampoco podías hacer nada para evitar el ladrillazo. La diferencia que es que nos pensamos que podemos cambiar las cosas, pero esto es un engaño fruto de nuestra ignorancia. Como no conocemos el logos, no sabemos lo que va a pasar, nos pensamos que podemos cambiar lo que ocurrirá, y no es así. Esto es una ilusión. Una ilusión fruto de la ignorancia. La otra cosa que podemos controlar es nuestra voluntad, lo que deseamos. Yo no puedo cambiar lo que me va a ocurrir, pero puedo cambiar lo que deseo que me ocurra. Si consigo entender cómo funciona el mundo, si consigo a través del estudio entender cómo funciona esa naturaleza, esa sabiduría de la naturaleza, podré anticiparme y desear lo que de hecho va a ocurrir. Es el ejemplo que os puse en el podcast con el gato. Si tú entiendes cómo funciona un gato, cómo es su logos gatuno, permitidme la licencia, yo he aprendido, por ejemplo, con el gato Gordaimon a entender cómo funciona, y cuando estoy, por ejemplo, escribiendo guiones para el podcast, me suele cruzar por encima del ordenador y ponerme casi la cola o el culo en la cara, y ese comportamiento tan gatuno a mí ha llegado a gustarme. A mí al principio no me gustaba porque me causaba rechazo. Hoy día incluso me gusta y deseo que lo haga. Cuando yo veo al gato venir, deseo que se me cruce por el ordenador. Cuando se cruza, se está cumpliendo mi deseo. Ha pasado lo que yo quería que pasara. Pero no porque yo haya cambiado algo, el gato iba a pasar igual, sino porque yo he cambiado lo que yo quería que pasase. Para los estoicos, el hombre sabio es el que es capaz de adaptar su voluntad a lo que va a ocurrir. Y es además capaz de aceptar todo lo que ocurra, sea bueno o malo, es decir, todo es para bien en el fondo porque es lo que conduce el mundo hacia la perfección. Mejor dicho, ya te sea agradable o desagradable, todo lo que ocurre ha de ocurrir y es necesario que ocurra. Por tanto, la actitud del sabio es aceptarlo y llegar a lo que se llama la imperturbabilidad, a que todo te da igual y a una paz espiritual que es el concepto estoico de la felicidad. Porque, por cierto, no lo he dicho, pero el estoicismo es una de las grandes corrientes helenísticas, que es la filosofía de la época posterior a Aristóteles, ya de la época posterior al imperio, a Alejandro Magno, y es el fin del mundo griego clásico y en una nueva etapa que llega históricamente hasta el principio del imperio romano, aunque filosófica e intelectualmente pues hasta el triunfo del cristianismo en el siglo III después de Cristo.
La otra gran corriente helenística es el epicureísmo, que surgió más o menos a la vez del estoicismo y también en el mismo sitio, en Atenas. En este caso, el padre del epicureísmo es Epicuro de Samos, que es un pensador de Samos, de otro, era un meteco que también llegó a Atenas y fundó una corriente hedonista. El hedonismo es la identificación de la felicidad con el placer, aunque muchas veces se entiende o se considera de manera no justa al epicureísmo como un hedonismo sensualista. Epicuro no decía eso, Epicuro no identificaba el placer con pasárselo bien, con fiestas y con orgías. Eso, si acaso, eran otros hedonistas anteriores, que eran los cirenaicos. Ellos sí eran unos hedonistas sensualistas que consideraban que la felicidad es el placer ahora y ya, y sobre todo el placer físico. Epicuro no. Epicuro parte también de una concepción física atomista. Los epicúreos eran atomistas y aceptaron básicamente el atomismo de Leucipo y Demócrito, aunque introdujeron algunas pequeñas modificaciones para contemplar la posibilidad de la libertad. Es decir, para ellos no todo es mecánico, sino que hay cierto margen para el azar, que es lo que permite la libertad. Porque, al contrario de los estoicos, los epicúreos creen que el ser humano es libre, y esa es la condición básica para la ética, para el comportamiento ético. Si todo lo que ocurre es necesario que ocurra, como dicen los estoicos, pues entonces no queda margen para la ética. Epicuro considera que sí, que hay cierto margen para el azar y por tanto para la libertad. Epicuro consideraba que la felicidad está relacionada con el placer, o más bien como la evitación del sufrimiento. Epicuro tiene una concepción del placer negativa más como evitación del dolor o del sufrimiento que como placer positivo. A ver, en realidad es muy sencillo. Epicuro considera que hay tres tipos de placeres. Hay los placeres naturales y además necesarios, que estos son la base de la felicidad. Por ejemplo, un placer necesario es comer cuando tienes hambre. Si tú tienes hambre, estás muerto de hambre y comes, pues eso es un placer porque estás evitando el sufrimiento o el dolor del hambre. Y entonces eso es un placer natural y además necesario. Es necesario comer. O por ejemplo, abrigarse cuando hace frío es un placer natural y también necesario. La base de la felicidad epicúrea son este tipo de placeres naturales y necesarios. Después hay otro segundo tipo de placeres, que son los placeres naturales pero no innecesarios, que son, por ejemplo, es necesario comer, pero es innecesario comer cosas de lujo, comer mariscos y cosas súper sofisticadas y lujosas. Ese tipo de placer se puede disfrutar, pero siempre con mucho ojo, porque lo importante es la independencia, es la autarquía, el controlar tu vida. Si tú te haces esclavo de las comidas y del lujo, pues entonces te estás perjudicando a ti mismo. Los placeres naturales y no necesarios también serían, por ejemplo, pues el abrigo cuando tienes frío es importante, pero ese abrigo no tiene que ser lujoso con bordados de oro o de la última moda de Versace. Eso es un lujo innecesario. Disfrutar de este tipo de placeres se puede hacer, repito, pero siempre con mucha mesura y con mucho control para que no te controlen esos placeres a ti. Y por último está el tercer tipo de placeres, que son los placeres no naturales y no necesarios, que son los placeres relativos, por ejemplo, al poder, a la riqueza, a los placeres relativos en la política, que nos hace la tendencia a ser poderosos para gobernar a los demás e imponer nuestra voluntad. Ese tipo de placer es negativo en sí mismo. Por eso los epicúreos, a diferencia de los estoicos, se alejaban de la política y consideraban que la ciudad incluso y sobre todo la política era un sitio donde es muy difícil conseguir la felicidad porque nos aleja de esta vida de placeres sencillos, naturales y necesarios, que es lo que realmente nos dará la felicidad. Por eso, fijaros, digo que es muy injusto la consideración que se suele tener de los epicúreos, porque en realidad es una tergiversación seguramente de la época ya cristiana en la cual luchaban contra las escuelas filosóficas clásicas como los estoicos y sobre todo contra los epicúreos.
El epicureísmo también tuvo una proyección muy importante en Roma, aunque no tanto como el estoicismo, que era casi la filosofía oficial, con autores como por ejemplo Lucrecio, que es seguramente la formulación epicúrea más madura y convincente y sistemática que nos ha llegado en su obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza, que es una pasada. También hubo una tercera escuela helenística, que es el escepticismo, que también tuvo su cierta influencia en la época romana, aunque no tanto, muy lejos de estas dos. Y fue fundada también en época clásica, más o menos poco después de Epicuro, por Pirrón de Elis. Pirrón fue el padre del escepticismo, ya digo, y el escepticismo, lo que proponen, la skepsis, está relacionada con la negación de la posibilidad del conocimiento absoluto. Para los escépticos, la manera de llegar a la felicidad y la vida virtuosa es la vida del sabio que está buscando siempre la verdad, y la verdad no la va a encontrar. No hay una sabiduría definitiva, sino que la virtud del sabio está en buscarla. Es una figura también equivalente a Sócrates, y también tuvo una vida que arrastró a gente con muchas pasiones muy paralela a Sócrates. Y por último estuve hablando de Plotino y del neoplatonismo. Aquí ya estamos hablando de época plenamente romana, y estamos hablando de un contexto en el que ya existía el cristianismo y que se produjo en Roma directamente. Plotino venía de Alejandría, pero se estableció en Roma y estableció un sistema que es un neoplatonismo, ya digo, que es, digamos, una reformulación a partir de los presupuestos de Platón, pero intentando superar lo que para Plotino eran incoherencias o inconsistencias del pensamiento de Platón, y tomando elementos también de la mística oriental y, por ejemplo, también elementos aristotélicos, incluso estoicos. En el último episodio os invito a que lo escuchéis, porque Plotino es muy difícil de explicar y de resumir más de lo que hice en el episodio. Pensar que Plotino es un pensador del nivel seguramente de Platón o de Aristóteles, y ya lo resumí en medio episodio. Ahora resumirlo mucho más es imposible, pero simplemente deciros un par de conceptos. Para Plotino, la realidad auténtica es lo que él llamaba lo uno, y los demás niveles de la realidad emanan a partir de lo uno, como la luz emana de una bombilla o de una fuente de luz. En realidad, todo lo que existe es lo uno en su emanación, y tanto la inteligencia, el alma del mundo, como la materia y las almas individuales son parte de esa emanación lumínica de lo uno. Para Plotino, lo uno queda fuera del alcance del conocimiento humano. Por cierto, es la primera vez que se resquebraja el marco realista y se considera que hay un nivel de la realidad a la que no puede corresponder el nivel del conocimiento. A lo uno no se puede llegar a conocer directamente, pero sí que se puede acceder mediante otra vía no cognitiva exactamente, que él llamaba el éxtasis. El éxtasis es literalmente salir de uno mismo. Es decir, se trata de comprender, siguiendo la metáfora, de comprender que nosotros somos luz y remontarnos hasta comprender la fuente de luz, de comprender esa luz que es lo uno del que formamos parte y del que somos pura emanación. Por cierto, también en el último episodio relacioné lo de los 3 niveles de la realidad, las 3 hipóstasis de la realidad, con los 3 niveles de la Trinidad cristiana. Esto está muy relacionado y es una de las bases de la teología cristiana, a la que vamos a empezar a hablar a través de San Agustín y de otros pensadores aquí a poco. Esto se corresponde al último episodio de la primera temporada, y como digo, en el próximo episodio ya empezaré a hablar de la filosofía medieval, aunque todavía estamos aquí un poco en medio. Os hablaré en concreto de Hipatia de Alejandría y de San Agustín, del cual seguiremos hablando en otros episodios, que es el tránsito del mundo clásico al mundo medieval. Esto es el principio ya de la siguiente temporada, que estamos a punto de estrenar, pero como os he dicho al principio, tengo novedades y tengo algunas cosas que son importantes que sepáis para la nueva temporada. Lo primero lo más importante es que he decidido que la frecuencia del podcast pasará de ser semanal a ser bisemanal, quincenal.
La cosa es que no me da la vida, es decir, vosotros no lo sabéis porque cada martes aparecía un episodio nuevo, pero a veces me pillaba a las 2 de la mañana del lunes acabando de editar, acabando de pulir y publicando pues sobre casi la campana. Como podéis suponer si me conocéis un poco y sobre todo si habéis escuchado los episodios especiales de verano, los que presenté a mi familia, claro, tengo una familia numerosa, soy profesor, además también soy formador de opositores, tengo un huerto, tengo 2 perras, 2 gatos, es decir, tengo una vida muy complicada y lo del podcast me da mucho trabajo. Además también soy tiktoker y os invito a todos, si no me conocéis, en el TikTok, con el usuario @anaideyafm. Y son muchas cosas, entonces he decidido que para esta nueva temporada vamos a seguir más o menos igual, pero los episodios no saldrán cada semana, sino cada 2 semanas. Aparte de eso, que es el cambio más importante, también veréis que hay elementos nuevos, no ahora al principio, pero sobre todo cuando vayamos llegando a la filosofía moderna, se introducirá algún personaje nuevo de los colaboradores habituales, que espero que sea una gran sorpresa, y que alguien del TikTok, por cierto, lo sabrá porque fue quien me dio la idea. Y también, bueno, habrá nuevas incorporaciones en las bandas sonoras y sorpresitas así menores. Pero vamos, ya os digo que Anaideia Podcast va a continuar en la línea que ya estaba, simplemente me lo quiero tomar con un poco más de calma para dar toda la calidad que quiero. Porque claro, lo que no puedo yo es disminuir la calidad. Yo quiero seguir haciendo el mismo nivel, pero la única solución que he encontrado para poder darlo y no morir en el intento, como he estado muriendo bastante durante todo este tiempo, es hacerlo un poco más espaciado para tener más tiempo para hacer guiones, escribirlos, grabarlo, editarlo, que la verdad que tiene un curro importante. Y bueno, con todo esto, pues yo creo que ya estaríamos. Es el episodio más largo con diferencia de toda la historia del podcast. Me falta editar, pero voy ahora mismo por 1 hora y 10 minutos de grabación. Da igual, porque esto es un episodio especial y es un resumen que evidentemente si tenéis todos los episodios presentes no hace falta que lo escuchéis. Y en cualquier caso, pues os remito a la semana que viene, que será el primero de la segunda temporada. Y en fin, con esto y un bizcocho, pues hasta el martes a las 8.